Saludos, cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Bienvenidos a este espacio donde les damos a conocer hondureños que tienen mucho que contarnos, historias que inspiran. Y, por ejemplo, Carmen María Micelén es uno de esos casos que demuestra que las cosas se pueden hacer poniendo el empeño, poniendo una visión a futuro y dejando de ser conformistas. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Verónica, y gracias a Proceso Digital por esta oportunidad de pues dar a conocer mi experiencia y pues un pequeño eh, consejo para a quien le funcione. Comencemos conociendo quién es Carmen María. La Carmen María, desde dónde nació, sus padres, cómo fue ese ambiente en el que creció hasta llegar a convertirse en lo que es ahora. Wow, bueno, Carmen María es una niña que jugaba a... yo fui hija única. Y bueno, con eso de las ventas realmente eh, es curioso porque de chiquita yo en la casa de mi bisabuela tenía un balconcito que daba a la calle y me ponía a vender ciruelas que encontraba en el patio de mi bisabuela. Y pues realmente ella la regalaba, pero yo le decía, no, o sea, abuelita, si la podemos vender, ¿para qué la vamos a regalar? Y bueno, realmente eh, fui de niña, parece mentira, pero fui bien tímida y a medida que fui creciendo, cuando entré a la universidad y me di cuenta que estaba en lo mío, entré a trabajar y pues fue muy valiosa mi experiencia laboral, que en parte es lo que hace que hoy en día sea quien soy. Cuéntenos de los lugares donde estuvo estudiando, en la escuela, dónde nació, dónde creció. Sí, bueno, yo estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales en Unitec y luego fui a sacar mi maestría en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación en España, Barcelona. Pero antes de sacar mi maestría, realmente comencé mi primer trabajo en el COEP, en la parte de, de mercadeo, pero Ajá. descubrieron que yo tenía contabilidad social. Así que me pasaron al área, perdón, Sí, le escucho. me pasaron al Continúe. área de responsabilidad social y bueno, ahí realmente descubrí que era lo mío. Luego del COE pasé a Teletón, me encantó organizar ese evento, un magno evento. Fue un gran reto para mí porque cuando entré a Teletón, yo entré 2 meses antes del evento y la persona que entré a reemplazar no había estado en el puesto desde como febrero. Entonces tocó hacer en 2 meses lo que había que hacer en un año completo. Eso fue un gran reto para mí. Creo que fue como uno de los retos más grandes que he tenido. Y gracias a Dios, en esa Teletón se recaudaron como el 30% más de lo que se había recaudado. Todo fue un tema de aprender a trabajar en equipo, a delegar. Y bueno, ahí tan solo tenía, creo, como 21 años de edad, por ahí. Perdón, tenía 22. Y luego de Teletón me fui a Panamá porque me casé y comencé desde cero. Eh, Realmente hace poco me puse a pensar y comencé desde cero en un país donde nadie me conocía. Pues mi esposo en ese momento estaba ahí, entonces me tocó renunciar a mi vida en Honduras e irme a Panamá. Y ahí pues comencé a ofrecer ser voluntaria de Teletón y ahí conocí a mis
jefes eh, o sea, a quienes se convirtieron en mis jefes en Panamá y que entré a un grupo empresarial a crear la fundación del grupo y ahí estuve con ellos trabajando 7 maravillosos años donde aprendí muchísimo, siempre en el rubro de responsabilidad social, pero orientado más a la sostenibilidad en sí eh, y enfocado mucho en la parte de sostenibilidad ambiental y debo admitir que esa es mi parte favorita. Pero estamos hablando de trabajos que tienen que ver con temas de oficina, nada de campo, a lo que, cómo llega entonces Spokane, cómo llega Ah, claro. Bueno, a ese puesto. después de estar en Panamá, pues realmente había llegado a un punto donde uno ya trabajaba para terceros, ya llevaba una experiencia trabajando para terceros, pero pues algo en mí me decía que debía involucrarme en mi empresa familiar. Expocan es una empresa familiar que nació hace 17 años, fundada por mi papá, que en paz descanse, Enrique Miselem, y su socio. Cuando mi papá falleció en el 2019, que realmente fue un fuerte impacto para mi mamá y para mí, eh, pues nosotras dos pasamos a su porcentaje de la sociedad y pues 2 años después de eso fue que yo decidí, o sea, no inmediatamente, pero sí 2 años después, sí yo ya vi la necesidad de involucrarme en la empresa. Ahora, ¿cómo hacía yo para entrar a un rubro en el que nunca había estado? O sea, sí indirectamente estaba involucrada, sin embargo, no estaba de lleno. Hace apenas 2 años fue que yo decidí entrar a la empresa familiar a un rubro totalmente diferente que es la agricultura. Pero me puse a pensar, ok, para que yo eh, pueda eh, entrar a un rubro que no conozco, tengo que ver cómo yo aporto. Y mi aporte realmente viene en la pasión hacia la sostenibilidad. Entonces, mi misión en este momento realmente se ha convertido en no solo hacer evolucionar la empresa familiar, es decir, sacarla a un paso adelante, eh, porque hasta cierto punto hemos estado como estancados haciendo lo mismo, exportando al mismo cliente, etcétera, etcétera, al mismo mercado. Entonces, parte de mi misión es evolucionar, entrando a nuevos mercados, a nuevos clientes, evolucionando la empresa, pero con una visión de crear una agricultura sostenible en Honduras, o por lo menos ser un ejemplo hacia las otras empresas hermanas, eh, que en este caso estamos hablando de las pequeñas empresas de Honduras, porque hay muchas grandes que ya aplican temas de sostenibilidad. Sin embargo, las medianas y las pequeñas a veces ese tema lo ven un poco bien a largo plazo, cuando no debe de ser así, porque la sostenibilidad se puede aplicar de diferentes maneras para diferentes presupuestos sin necesidad de ser una empresa grande. Ujú. Así que en esas estamos y realmente me ha encantado aprender, he aprendido mucho. Eh, es como empezar de cero en algo que vale la pena porque es propio. Cuando hablamos de Y si uno sostenibilidad, puede ¿a qué nos aportar, referimos? ¿cómo? Cuando habla de sostenibilidad o en el campo, en el agro, en el tema de calabazas, ¿cómo se aplica? Sí. Exactamente a qué se refiere. Bueno, un ejemplo clarito es el proyecto que tenemos andando en este momento, del cual tuve la bendición y oportunidad de ganar el premio de Mujeres BAC, el primer lugar el año pasado. Con eso, pues pudimos recibir fondos
para comprar maquinaria para poder procesar la calabaza, porque nosotros somos productores de calabaza y agroexportadores. Entonces, esos fondos nos permitieron comprar maquinaria para poder procesar toda aquella calabaza que de repente no está en las condiciones para ser exportada, que tiene algún rayón, alguna manchita, que por dentro están perfectas, pero estéticamente, lastimosamente, en el mercado extranjero, pues no las aceptan. Año tras año, hace 17 años, hemos estado perdiendo 94.000 libras en promedio de calabaza que se ha tirado al campo. Entonces, un pequeño proyectito de sostenibilidad que tengo es cómo vamos a dejar de tirar esa calabaza al campo, que cualquiera diría, regalémosla, ok, pero no hay demanda, ni siquiera hay demanda local. Entonces, parte de la misión es también de marketing para lograr que el mercado hondureño y el mercado centroamericano aprenda a ver el valor agregado que tienen las calabazas. Eh, y pues aumentar así la demanda local y por ende aumentar el consumo de la calabaza. Pero también en la parte de proceso, la idea es, mientras se aumenta esa demanda local, pues vamos a procesar esa calabaza para que así esa misma sea exportable. O incluso esa misma calabaza, también venderla localmente, porque como va a estar cortada en trocitos o en puré o en harina, va a ser más fácil para la gente, o sea, la gente lo va a ver más fácil de cocinar. Y bueno, es parte de la misión. ¿Cómo va en ese proceso? ¿Ya avanzada? ¿Ya con el producto a punto de ser lanzado? Todavía estamos esperando que venga la maquinaria de China. Nos hemos aliado con una empresa y eso es parte de lo que hemos tenido que hacer. Nosotros tenemos empacadora, pero no teníamos unas instalaciones adecuadas para poder procesar productos alimenticios. Entonces nos estamos aliando junto a otra empresa que ya tiene esas instalaciones y tiene maquinaria que nos podría complementar. Así en equipo hacemos el producto y como es proyecto piloto, cuando veamos los resultados, vamos a poder saber si podemos, pues, evolucionar ese mismo proyecto, hacerlo un poquito más grande y, primero Dios, que sea exitoso. Y otra manera de lograr sostenibilidad dentro del rubro agrícola, por ejemplo, es la gestión de residuos, que por otra bendición de Dios también tuve la dicha de ganarme otro premio de Agora Partnerships, financiado por el BitLab, y que consiste en que ExpoCan, bueno, ya llevábamos una gestión de residuos andando, sin embargo, ahorita lo estamos formalizando, estamos creando una gestión integral de residuos y también no solo eso, eh, sino que estamos con esta gestión de residuos, nos está permitiendo dar el ejemplo a las empresas hermanas, incluso en una segunda fase del proyecto vamos a poder involucrar los residuos de otras empresas del rubro agrícola también, para Innovadores poder, en este campo, ¿no? innovadores en este campo de Ay, reciclar, de no desperdiciar nada. sí, sí, pues yo creo que esa es una de mis pasiones más grandes. En el día a día incluso se trata de no desperdiciar absolutamente nada. Entonces, en esas estamos, andando esos dos proyectitos de sostenibilidad para sacar adelante, que ayuden a sacar adelante a la empresa, que nos ayuden a evolucionar y para dar el ejemplo a las demás. Y me imagino que se encontró con que la gente estaba muy acostumbrada a hacer las cosas de una manera y únicamente de eso, y venir con estas propuestas nuevas
es algo difícil poder cambiarle el chip a la gente de podemos hacer más aprovechando todo. Todavía, todavía está siendo difícil. Es un camino bien cuesta arriba, no solamente a nivel interno en la empresa, sino que el rubro en general. O sea, hay mucha acción en base a tradición, que incluso uno puede caer y puede absorber ese ambiente de manera fácil, porque como no soy conocedora, soy nueva en el rubro, la gente me dice, esto se hace así, 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 pero uno empieza a tener dudas y a tener preguntas de, ¿esto se podrá hacer esto acá? Y la gente, como está acostumbrada a hacer las cosas eh, de manera, o sea, tienen sus rutinas, pues no lo ven, entonces toca estudiar el triple, trabajar el triple para poder demostrarles que sí se puede, que sí se puede. La verdad es que sí, ha sido bien difícil, eh, pero ahí vamos, echándole las ganas y bueno, automotivándome también, ¿verdad? En lo que puedo, Sí, capacitándome para demostrarme a mí misma y demostrarle a los demás que otra cosa, estamos en un rubro donde los costos cada vez son más grandes. Los costos logísticos, por ejemplo, a veces limitan mucho a los agricultores para exportar. Eh, También los costos de producción, los insumos, muchos son comprados localmente, pero otros son importados. Todo eso dificulta mucho y más que los agroexportadores normalmente trabajan en base a precio de mercado internacional. Entonces, hay temporadas que uno manda el producto y lo manda así como que al azar, y si el precio de mercado es más bajo que el costo, termina siendo una temporada muy mala. Hay años, hay años malos. Entonces, todo eso es de ir como encontrando ese balance y encontrando otros proyectos que le... Porque, bueno, aquí estamos siguiendo el legado de mi papá. Mi papá, Enrique Miselén, fue pues una de las personas que luchó muchísimo por, por fortalecer las agroexportaciones de Honduras. Él luchó por promover todos esos productos no tradicionales de Honduras, porque Honduras sembrara otros productos, que se abriera a otros mercados. Así que parte de esa es mi misión, es trabajar por lo que él trabajó, fortalecer la agroexportación a través de nuestro propio ejemplo y poco a poco irnos involucrando con otras empresas y, y ayudando al país. Sí. y hablamos de un campo, literal, el campo que tradicionalmente es un espacio para hombres. Igual me imagino que esa es un reto, una barrera que ha tenido que aprender a sortear. Como mujer es durísimo, durísimo. Hay que pensar el doble a nivel estratégico, para que lo que uno diga sea tomado en cuenta, por ejemplo, o incluso hay estrategias que implican que uno no hable, que trabaje a través de otras personas, de otros hombres, por ejemplo, para poder llegar a la meta. Es algo que me ha tocado hacer. No hablar por mi cuenta, sino que hablar a través de otros para que lo que yo quiero, mi idea, sea tomada en cuenta. Y es algo que duele, pero yo sé que poco a poco, pues lo vamos a lograr. Las mujeres en el agro vinieron para quedarse. Así que, eh, primero Dios, habrán cada vez
habrán más mujeres en este rubro. Sí. Y en el campo de la exportación también es limitado el número de mujeres. Sí, sí, siempre se ve limitado, siempre hay más hombres que mujeres, por ejemplo, en la participación de las ferias, en las negociaciones, pero sí se está viendo pues mayor presencia de mujeres en ese sentido, sobre todo en la parte administrativa y en la parte comercial. En el campo es donde menos vemos, sí vemos mujeres como mano de obra trabajando por ejemplo, en las empacadoras. En nuestro caso, nosotros tenemos el, el 50% de mujeres en nuestra empacadora trabajando. Y el 35% de las mujeres en el campo. Y bueno, la idea es poco a poco irles dando más oportunidad a las mujeres, eh, no solamente a nivel comercial, sino que desde el campo, que es de donde inicia todo, ¿no? Así que, ¿Qué cree que diría don Enrique si la viera cómo está en este momento tan empoderada de un negocio que él hizo, que él vio? Usted nos dice cómo trató de cambiar esa mentalidad de dejar el cultivo tradicional y introducir al país productos nuevos y verla que usted está tan apasionada, viendo nuevas cosas, haciendo pues de todo. ¿Qué piensa que diría su papá? ay, bueno, la verdad es que qué ganas de tenerlo aquí. Eh, Definitivamente estaría orgulloso. Me da mucho pesar porque me queda ese dolor de no haber podido entrar antes, porque todo esto que estoy viviendo, eh, pues lo hubiera vivido con él, a su lado, recibiendo su retroalimentación. Él era una biblioteca, todo lo tenía en la mente, o sea, me duele mucho no haberlo vivido con él, pero definitivamente él me ha echado la mano en muchas fases, en muchos proyectos. Los premios, por ejemplo, estoy casi segura que él estuvo de mi lado y echándome la mano. Hay Y su mamá demasiados ver retos que, que, ajá, ¿cómo? su mamá qué le dice, cómo la anima, qué piensa de todo esto que está haciendo. Siendo la administradora de la empresa desde que nació, ella ha sido la administradora, tiene más conocimiento, gracias a Dios. En ella me he apoyado en muchísimo para poder avanzar. Eh, Ella me anima, me fortalece, me felicita, y me admira. Bueno, yo la admiro a ella, ¿verdad? Como ha estado ahí por 17 años, que hace 17 años no es lo mismo a decir hoy, ¿verdad? Eh, Sí. Siempre la mujer pues ha estado en un lugar inferior, y a ella le ha tocado vivir todo esto desde hace 17 años y ha visto la evolución y hasta cierto punto le ha costado pues ir viendo que la mujer se puede involucrar muchísimo más de lo que se involucra. Si la mujer quisiera, la mujer puede. Entonces, eso creo que lo hemos ido aprendiendo juntas a medida de estos 2 años que estoy involucrada en la empresa. Y pues entre las dos nos consolamos, nos fortalecemos y nos animamos. Carmen, su mensaje ya para ir finalizando esta entrevista, un mensaje para muchas mujeres que tienen miedo a dar saltos,
a probar en campos que tradicionalmente son de hombres o simplemente a emprender. Muchas mujeres sienten esa barrera que muchas veces está únicamente en algo de ellas, en algo mental. Sí, bueno, la verdad es que como mujer es importante que nos demos cuenta eh, de lo que valemos en diferentes aspectos, desde el hogar, desde el trabajo, desde la vida social, desde todo lo que nos gusta, es de hacer un pequeño diagnóstico de nuestra persona de, como mujer. Y esto se lo digo a todas, que es importante evaluarnos, diagnosticarnos y ver cuáles son esos sueños y cuáles son esas fortalezas que tenemos y hacer el vínculo entre el sueño y las fortalezas. Y luego de eso tenemos los retos, que son como piedritas en el camino que realmente son superables con la ayuda de Dios y si nos sabemos organizar bien. Porque siempre van a haber retos, siempre van a haber, lo importante es organizarse, es automotivarse, porque en muchas ocasiones no tenemos las personas a nuestro lado que nos motiven. Incluso al contrario, nos desmotivan, nos bajan de nuestros sueños. Eh, es no dejarse, saber lo que uno vale, automotivarse y seguir adelante. Gracias, Carmen. Gracias por contarnos pues cómo ha sido este desarrollo hasta llegar a este punto y cómo Y no dejarse llevar por lo tradicional, perdón. sobre todo eso. Sí, Sí. porque pues yo conocí a Carmen en uno de estos eventos en los que ella sobresale, en los que ella demuestra de que hay que salir de esa zona de confort y aun cuando se está en campos nuevos, aprender a ver retos más allá, a seguir superando barreras y animarse y seguir adelante. Gracias a ustedes que se mantienen pendientes de este espacio de Proceso Digital y Departamento 19, les invito a que conozcan más, que lean de la historia de Carmen María Michelén y que aprendan, que se inspiren con su ejemplo. Muchas gracias. Gracias, pero